Bueno, buenas noches para todos. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este primer encuentro sincrónico de nuestro curso de producción audiovisual en contextos de enseñanza. Primero que todo, permítanme presentarme. Mi nombre es Eduardo Méndez Bonilla. Soy administrador de empresas con posgrado en docencia universitaria, diplomado en TIC, nuevas tecnologías, formador de formadores, profesor de educación superior hace 24 años, de los cuales los últimos 18 años he sido profesor e instructor virtual. He trabajado con la ESAT, con el SENA y con 5 instituciones de educación superior a nivel nacional. Con la UDES tengo el gusto de trabajar desde el año 2017. Y en esta oportunidad, pues la universidad me da el gusto de acompañarlos a ustedes en este proceso de aprendizaje. Primero que todo, hablar de algunas cosas generales. Les agradezco que habiliten sus cuentas institucionales del correo institucional, valga la redundancia, y desde allí hagamos el ingreso a los encuentros sincrónicos. Primero. Segundo, si lo vamos a hacer desde una cuenta externa, recuerden que siempre hay que darles acceso. Si ustedes ingresan directamente desde su cuenta institucional, pues no van a tener necesidad de pedir permiso para el acceso. Entonces, esto en ese orden de ideas, si yo estoy compartiendo pantalla y ingresa alguien desde una cuenta que no es la institucional, yo no voy a poderle dar acceso porque no voy a estar mirando en ese momento la pantalla de Teams. Entonces, para que por favor tengamos eso en cuenta. Además, si entramos de una cuenta que no sea la institucional, les agradezco que siempre tengamos en cuenta que nos identifiquemos con nombre y apellido. No con seudónimo, no con el solo nombre, no con iniciales, no con cuentas institucionales de otras instituciones en las cuales figure correo electrónico o algo por el estilo, con el fin de podernos identificar de manera adecuada. Y lo otro, pues también es importante tener en cuenta que ustedes en la habilitación de su correo institucional van a empezar a recibir información tanto de la universidad como de los cursos en los cuales estén en ese momento inscritos. Y además, cabe recordar, que nosotros como profesores no manejamos ni correos personales ni números de celulares de estudiantes. Por ese hecho, nosotros no compartimos información, sino a los correos institucionales y al tablero de anotaciones de cada uno de los cursos. Dicho eso, les voy a contar la dinámica de esta hora. Voy a compartir pantalla y les voy a empezar a hacer un recorrido general por nuestro curso. Y después vamos a mirar de manera detallada nuestro entregable número 1. Cabe recordar que este es un curso muy atípico, muy particular. ¿Por qué? Porque tenemos un receso de fin de año de 25, 26 días. Entonces, en ese orden de ideas, pues nuestras actividades se van a suspender, pero también se van a ampliar en tiempo. Entonces, eso es algo que vamos ahorita también a analizar un poco más detalladamente. Entonces, les voy a compartir pantalla. Les agradezco que mientras les esté compartiendo pantalla, no me escriban al chat. Más adelante daremos espacio para hacer algunas preguntas, pues que surjan de acuerdo a lo que vayamos revisando en nuestro encuentro sincrónico. Y también que mantengan los micrófonos cerrados, por favor. ¿Por qué? Con el fin de evitar distracciones y de que pues se presente algún tipo de inconveniente
en el audio como tal. Regálenme un segundo y ya les comparto pantalla. Bueno, ustedes ya están viendo ahí mi pantalla, ¿verdad? A mí me gusta siempre empezar con estas imágenes. Desde la época de la pandemia para acá empecé a usar esta imagen que me parece una imagen muy interesante y pertinente con lo que se está viviendo en el mundo. Cada persona que ves está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. Sea amable siempre, hablando un poco de la empatía que se ha ido perdiendo bastante en nuestra sociedad. Y esta otra de Sócrates, una frase muy especial que dice: solo es sabio quien sabe que no sabe, no quien se engaña creyendo saber e ignora incluso su propia ignorancia. Todos somos ignorantes en algún tema y eso es algo pues que sobre todo nosotros los profesores tenemos que tener bastante claro. Como se dice popularmente, no nos las sabemos todas. Entonces, bueno, en ese orden de ideas vamos a entrar a nuestro curso. Recordarles que nuestro curso de producción audiovisual en contexto de enseñanza, llamado PASE, es un curso de 77 días que se nos termina convirtiendo casi en 100 días o un poco más, pero que dimos inicio el pasado lunes 4 de noviembre y que si miramos aquí por agenda de avance de aprendizaje, nos dice que finalizaría el próximo 19 de enero. Pero por nuestra suspensión de actividades a final de año, este curso tendría un receso de aproximadamente 20 días. Permítanme si encuentro acá. Sí. Y aquí, pues, en la información que nos llega a nosotros como profesores, nos notifican que termina el domingo 16 de febrero del 2025. Entonces, mal contados son 21 o 22 días, algo así, que se amplía el curso. Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos que tener en cuenta que pues el desarrollo como tal del entregable número 2, sobre todo, se va a ver afectado. Eso no quiere decir que ustedes no van a tener durante el transcurso del 20 de diciembre al 15 de enero acceso a la plataforma. Va a estar abierta constantemente y ustedes van a poder ingresar a ella, pero los que no vamos a estar disponibles en su totalidad somos los profesores. Yo soy un profesor que en esa época, cuando tengo este tipo de cursos así, entro esporádicamente, de vez en cuando, en algún momento que tengo un lugar, para pues mirar si hay alguna inquietud, para mirar si qué ha pasado de nuevo en mis cursos, pero pues no tenemos una indicación como tal de entrar en ese tiempo de receso de fin de año. Entonces, ya hablando de nuestro curso de producción audiovisual y contexto de enseñanza, hay que mirar el resultado de aprendizaje, producir un contenido audiovisual dentro de un contexto formativo para potenciar los procesos de enseñanza y las transferencias de conocimiento. Desde las tres dimensiones del saber, del ser y del hacer, del saber relaciona el uso de contenidos audiovisuales de enseñanza con la transferencia de conocimiento. Desde el ser determina la necesidad de integrar elementos audiovisuales y de enseñanza en la transferencia de conocimiento, desde la estructura de un guión, y desde el hacer elabora contenidos audiovisuales de enseñanza y transferencia de conocimiento en diferentes formatos digitales. Aquí hay otra información general del curso que pues no la voy a detallar, pero espero que ya la hayan consultado y si no, los invito a que la hagan. La información general del curso, la justificación, los problemas que se abordan en el curso, los temas a tratar, a qué resultado de aprendizaje del programa le aporta el curso,
palabras claves y el resumen de las entregas, que ese lo vamos a detallar más adelante. Y en ese primer día, en ese día 1, pues les envía alguna información básica, digámoslo así, pero importante, que me habla de una bienvenida, un cronograma de actividades hablando de pues, los tiempos. Si miramos la actividad 1 es una actividad de 42 días, se supone que entonces la actividad 1, perdón, la actividad 2 sería una actividad un poco más corta, como de 24 días o algo así, pero en este contexto, pues la actividad 2 termina siendo casi de mes y medio, casi 2 meses, ¿cierto? Entonces, pues por lo mismo y tanto. Y un cronograma de actividades sincrónicos que, como les digo aquí, es susceptible de cambios de acuerdo a la disponibilidad, lo que nos pasó, por ejemplo, en este primer encuentro. El día de ayer ustedes tenían ya otros encuentros programados. Casualmente, la verdad que es por pura casualidad, terminamos programando ese encuentro sincrónico en la misma fecha y la misma hora. Eso muy rara vez sucede, pero sucedió. Entonces, pues algunos de ustedes se comunicaron conmigo y me hicieron la observación y yo lo que hice fue pues cambiar la fecha y la hora. Por eso digo aquí que es susceptible de cambio de acuerdo a disponibilidad y acuerdo con el grupo. En el día 2 les compartí otra información importante, un resumen del entregable 1, algo muy básico. Les compartí también otro par de mensajes, uno de derechos de autor que es importante siempre tener en cuenta, cómo citar y referenciar de manera correcta para evitar algún problema de similitud. Nosotros inicialmente hablamos de similitud, después ya en algún momento se habla de plagio, pero pues eso es importante evitarlo de todas maneras y de cualquier alternativa. Por favor, tenemos un micrófono abierto, por favor lo cerramos, gracias. Muy amables. Recuerden que si me están escribiendo por el chat, no estoy visualizando en este momento la pantalla de Teams porque estamos compartiendo pantalla, entonces no los puedo leer. Y el comunicado y el formato novedades, que también es muy importante. El comunicado de estudiantes, pues es donde se muestra toda el rol que tienen ustedes como estudiantes dentro de CBUDES y pues toda la implicación que tiene al respecto. Y el formato de novedades, pues es un formato que es importante tener presente si en algún momento se les presenta alguna eventualidad, si necesitan hacer algún aplazamiento, alguna cancelación, que les habiliten por alguna eventualidad y les habiliten un poco más de días para la presentación de algún tipo, de alguno de los entregables. Eso no lo manejamos directamente nosotros. Nosotros como profesores tenemos también un cronograma establecido para la entrega de calificaciones y después de esa fecha se cierra el centro de calificaciones. Entonces, en ese orden de ideas, si alguno de ustedes va a hacer una entrega tardía, no se podrá aceptar porque el centro de calificaciones va a estar cerrado. Entonces, esto hay que direccionarlo con la coordinación como tal. Y como les decía, un resumen muy básico de nuestro primer entregable. Ya después les volví a compartir alguna información, creo que fue el sábado, en el cual los invitaba al primer encuentro sincrónico que era el día de ayer, pero como me manifestaron desde el día lunes algunos que teníamos inconvenientes y eso, por eso lo pasamos para el día de hoy. Cabe la oportunidad para ofrecerles una excusa porque pues se me fueron algunas informaciones con el martes 13, bueno, cosas así que desafortunadamente pues en el momento de la edición del mensaje tuve algún tipo de inconveniente. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia hablando de nuestro entregable número 1.
recordarles que del día 2 hasta el día 67 van a encontrar este formato dentro de cada uno de los días, que nos da el título de la especialización, el título del curso, nos presenta estos enlaces para el mapa del curso y el área de foros. El foro está habilitado para que ustedes hagan su presentación, el foro punto de encuentro, y también para que interactúen en el mismo foro si así desean hacerlo. Y aquí pues nos dan alguna otra información que es importante tener en cuenta, como las instrucciones generales, la rúbrica del curso, el sílabus, los eventos académicos. Hablando de esto, ustedes ven en mi fondo de pantalla nuestro evento principal de cada año, TEDUCA. Es el día de mañana, 14 y 15 de noviembre. Entonces están cordialmente invitados para que se den un paseíto por allí. Formatos para entregables, el glosario y el curso virtual portable. Y después nos muestra una línea de tiempo en la cual pues tenemos claro el desarrollo de nuestro curso. Nos habla que el día 1 al día 66 es el desarrollo de los dos entregables, el momento evaluativo de proceso, que es el entregable 1, y el momento evaluativo de producto, que es el entregable número 2. Del día 67 al 74 vamos a encontrar los días de realimentación del curso y socialización de resultados. Y el día 75 al 77 es el registro de calificación y cierre de nuestro curso. Recordarles pues que este curso, por días de agenda de avance de aprendizaje, está establecido o muestra su finalización el 19 de enero, pero por el receso de fin de año va hasta el 16 de febrero. Entonces, el entregable número 1, hablando de la curación de contenidos y producción audiovisual en contexto de enseñanza. Cuando hablamos de producción audiovisual, ¿hablamos de qué? De un video como tal, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas nos pide principalmente eso, la creación de un video con algunos otros aspectos dentro del formato que nos brinda la actividad. Aquí nos habla que esta actividad tiene un peso del 40% de la nota final del curso y que la duración en días es de 42 días, o sea que la fecha máxima de envío de este entregable será el día 15 de diciembre. Estaremos ahí pues a puertas de finalizar o de entrar a nuestro receso de fin de año, que empieza el 19, ¿cierto? Entonces, pues yo tengo programado antes de irnos que podamos tener un encuentro nosotros para revisar el entregable número 2 y los pormenores de ese entregable número 2, para que pues todos tengamos una información unificada y ya nos vayamos pues a ese receso de fin de año, y los que deseen trabajar en ese tiempo de receso puedan hacerlo sin ningún inconveniente. Entonces, por ese hecho, pues también eso lo tengo presente, digámoslo así, y lo tenemos pues establecido de esa manera. Si la memoria no me falla, ese encuentro está establecido como para el 18 o algo así, pero pues ahorita no lo tengo muy claro. Bueno, aquí habla que días de entrega del día 39 al día 42. En el caso particular mío, ustedes me pueden enviar el entregable en el momento que lo tengan listo, no necesariamente en el espacio de esos días. Yo lo recibo en cualquier momento, lo reviso, lo retroalimento, lo valoro y lo califico. Y esa retroalimentación y calificación va con copia al correo electrónico y por medio del tablero de anotaciones. Entonces, por eso también es muy importante activar ese correo institucional como tal. Les recuerdo, nosotros no manejamos correos personales ni números celulares de los estudiantes. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes en el momento que tengan listo su entregable, lo envían a través del tablero de anotaciones y pues se valorará en el transcurso del día siguiente o 2 días máximo, dependiendo de el movimiento que haya de
documentos dentro de la plataforma como tal. Hablando de otra cosa, hablando de asesorías y de revisar avances, ustedes me pueden enviar cuando tengan algún avance al correo institucional o al tablero de anotaciones, siempre haciéndome la salvedad que es un avance. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que de pronto si me lo envían al tablero de anotaciones, si no me hacen la salvedad que es un avance, yo lo voy a revisar y lo voy a calificar. Haciendo la salvedad que es un avance, yo lo reviso, lo retroalimento y hago las sugerencias o las recomendaciones que tenga lugar ese avance. Y en cuanto a asesorías, yo estoy disponible todos los días de 7:30 a 11:30 y de 2:30 a 5:30 de la tarde. De lunes a viernes, los sábados en la mañana, los sábados en la tarde no y los domingos tampoco. Entonces, en ese orden de ideas, yo no programo asesorías. Ustedes se pueden comunicar conmigo, me piden espacio para una asesoría, llegamos a un acuerdo de fecha y hora y la realizamos. Puede ser en grupo, si trabajan en grupo o de manera individual. No pertenezco a grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Porque yo tengo 6, 7, 8 cursos a veces y manejar 6, 7, 8 grupos de WhatsApp es insostenible, pero dentro de mi perfil ustedes encuentran mis números celulares, encuentran mi usuario Skype, encuentran mi correo personal, encuentran toda mi información por donde ustedes se pueden comunicar conmigo y con mucho gusto pues yo estaré pendiente para resolverles cualquier inquietud. Por intermedio del WhatsApp no recibo documentos. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese espacio no recibo ningún tipo de avance. Los avances solo correo institucional o tablero de anotaciones aquí del curso. Aquí nos dan unas instrucciones del entregable. Es importante que ustedes también pues entren, las revisen, las miren. Aquí está el formato para el entregable 1 y las instrucciones y las condiciones del entregable que ahora las vamos a revisar. Y hablando del contenido del entregable 1, este es uno de los cursos que yo diría que tiene más pasos en cada uno de sus entregables. Normalmente son 5, 6, 8. Este es un entregable que tiene 11 pasos, pero pues particularmente yo creo que la persona que diseñó el curso estaba pensando en entregar mucha información y una información muy detallada de lo que se requiere para este entregable número 1. En el primer paso nos sugiere revisar el sílabus. Recuerden que el sílabus es el documento maestro de cada curso en el cual pues nos muestra la información general del curso. Una información detallada con la justificación, las competencias, los problemas que se abordan en el curso. Las competencias para desarrollarlo, los temas a trabajar, ¿cierto? El cronograma y evaluaciones. Y al final me muestra los recursos educativos con el tema, la descripción, el tipo de recurso y los datos de identificación de cada uno de los recursos con el enlace correspondiente para su consulta o revisión. Entonces es importante que este documento pues lo tengan muy presente. En el paso 2, lean la publicación Curación de contenidos para la nueva era de la educación y la reflexión propuesta sobre el papel de la curación de contenidos en la educación y su importancia en la hora de filtrar la sobrecarga de información actual. Como de todos es bien sabido, tenemos una gran, no sé cómo llamarlo, bombardeo de información. Y es información de todo tipo. En las redes sociales, en los buscadores, en las páginas en general. Y esto nos lleva a veces a consultar información que no es fiable, que no es concreta y que no es segura. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se busca es que además de todo aprendamos a consultar y aprendamos a revisar qué información verdaderamente es confiable. Partiendo de ese hecho, muchas veces en algunos de los cursos
por mencionar uno, diseño y construcción de red, que es el último curso de nuestra especialización, se pide conceptualizar sobre la definición de recurso educativo digital. Y la gran mayoría o muchos de los estudiantes entran a un buscador como Google y la primera definición que les muestra Google, esa es la que toman para hacer su conceptualización, perdón, y esa conceptualización queda con errores. Entonces, en ese orden de ideas, toda esa información que vamos encontrando, es importante empezar a depurarla. Y esa depuración nos lleva a hacer esa curación de contenidos de una manera acertada para poder tener más fiabilidad en la información que vamos consultando. Yo estos enlaces los abro, pero la idea no es consultarlos, sino mostrarles a ustedes que abren de manera correcta para que ustedes pues los consulten de manera detallada. ¿Por qué lo hago? Porque la idea es mostrar que los enlaces no estén rotos y que abran de manera adecuada. Dice, observe el video que es la curación de contenidos. Este es un video muy corto y muy sustancioso. Tiene información muy esencial que les puede ayudar bastante. Con información acerca de las características de un curador, cómo se realiza la curación y herramientas disponibles para curar contenidos digitales. Entonces también les muestro que abre correctamente. Es un video de 6 minutos que no demanda mucho tiempo para visualizarlo y que nos genera información bastante relevante para el desarrollo de nuestro primer entregable. En el paso 3, revise el artículo Content Curation for Education. Este es un artículo que viene en inglés, como ustedes lo ven aquí en la parte superior, pero para los que no tengan o no tengamos un inglés muy fluido, recuerden que Google nos permite hacer una transcripción de los documentos, ¿cierto? Entonces, cuando yo abro en el buscador de Google, aquí en la parte superior me aparece este signo, el cual yo le doy clic y él inmediatamente me lo va a traducir a español. Cerré regálame un segundo que cerré aquí. Entonces le doy y él inmediatamente me lo muestra. Curación de contenidos para la educación, beneficios, consejos y casos prácticos necesarios para alcanzar el éxito. Entonces, para que también lo tengamos en cuenta. Dice que contextualiza los beneficios de la curación de contenidos en proyectos educativos y ofrece algunas recomendaciones al momento de realizar esta importante labor. Amplíe la información relacionada con los principios y características de la curación de contenidos a través de los siguientes recursos. Propuesta de modelo para la curación, que es esta que también les voy a mostrar aquí rápidamente. Y este que también viene en inglés, que hago el mismo ejercicio. Enfoques para la curaduría de recursos educativos abiertos. Este ya nos está hablando de una temática mucho más específica, porque cuando hablamos de recursos educativos abiertos, estamos hablando de unos productos digitales que son muy específicos en su estructura, en su contenido y en sus elementos. Eso es importante que ustedes vayan conociendo un poco más todos esos términos y esas definiciones que vamos a manejar durante el transcurso del curso y el desarrollo de la especialización. ¿Por qué? Porque suele ocurrir que confundimos recurso educativo digital abierto con objeto virtual de aprendizaje o con ambiente virtual de aprendizaje o los mismos entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, en ese orden de ideas nos va mostrando algunos aspectos que es importante tener en cuenta, sobre todo para los REA.
los recursos educativos abiertos como tal. Y el 5 me dice, a partir del video curación de contenidos educativos en contexto digital, este es un video extenso, pero ahí me dicen del minuto 46 al minuto a la hora y 27. Siempre es bastante tiempo, de todos modos, son 46 minutos, en el cual me habla sobre la curación en contenidos desarrollados por el autor y dice, tenga presente que el proceso de curación no se enfoca solamente en la revisión y organizaciones de contenidos pertinentes, sino que debe llevar al docente a realizar una difusión y verificación de hechos contenidos en un entorno académico de pares o estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida en que yo voy haciendo esa curación, ¿cierto? Esa escogencia, esa depuración de los contenidos digitales, también es importante ir compartiendo esta información para que los otros compañeros, hablando de pares o los estudiantes, no vayan a cometer el error de seguir consultando información que no es la adecuada como tal. Entonces aquí está el video también. Sí, aquí nos lleva de una vez al minuto 46, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Y en el paso 5 dice, participe en la clase que ofrecerá el profesor sobre los modelos y herramientas para el desarrollo de procesos de curación de contenidos educativos. Realice las preguntas que considere necesarias para aclarar inquietudes y profundizar en aspectos de interés relacionados con la temática. Revise el contenido de las infografías, desarrollo de un proceso de curación y pasos para curar contenidos que están aquí también en la parte superior. Entonces aquí está la primera infografía. Esta infografía sería un objeto virtual de aprendizaje para que los vayamos clasificando, ¿cierto? Las infografías son objetos virtuales de aprendizaje y aquí nos habla pues del desarrollo de un proceso de curación en contenidos educativos. Aquí nos dice, importante, la curación de contenido no es una tarea tan simple como hacer una búsqueda en Google sobre un tema para luego agregar cualquier cosa que se encuentre a su tema curado. Lo que les hablaba de la importancia de qué consultar, cómo consultar y dónde consultar. ¿Y qué hace un buen curador de contenidos? Encuentra el material más relevante sobre el tema, observa patrones y tendencias, identifica agrupaciones y contextos para el tema y navega por la complejidad de la información disponible. Entonces, es escoger la información de una manera muy detallada, que tenga algunas características muy particulares y que sean complementarias o similares, y además de eso, pues saber cómo agruparlos para poder contextualizar el tema y poder enriquecer ese tema como tal. Y aquí nos habla de los pasos para la curación de contenidos. Seleccione un tema, defina los atributos de curación, realice la curación y compártala, y use y comparta los contenidos curados. Ese en cuanto a la primera infografía. Y la segunda nos habla de curación de contenido, pasos, buscar o saber dónde buscar, definir las fuentes de las que se va a extraer la información. Ojo, esto es fundamental en el momento de hacer la curación. ¿Por qué? Porque si yo en el momento de escoger la fuente, de escoger la información, la escojo de cualquier sitio sin tener claro que sea un sitio confiable, fuentes de datos indexadas, repositorios, bases de datos de instituciones educativas, buscadores académicos como Google Académico, pues esa curación va a ser fallida o va a tener algún tipo de inconvenientes o de fallas. Seleccionar palabras claves para la búsqueda, seleccionar recursos aportando criterio y conocimiento del tema y filtrar las fuentes con selección de lo relevante para la audiencia. Y publicar lo importante, porque la curación evita saturación de contenido. Eso es otro que es muy importante. Cuando yo hago curación, hago una escogencia de puro y escojo lo más relevante con el fin de evitar que sea mucha información y que esa información pues me lleve a hacer una búsqueda, una investigación, una consulta
que me demande mucho tiempo. Entonces esto también me ayuda a ir optimizando tiempos para esas consultas que voy a hacer en determinadas temáticas. Y hablando de eso, pues quiero mostrarles aquí unos espacios que yo manejo pues en este curso. Este espacio donde me habla de cómo funciona la curación de contenidos, entonces me habla de la creación de blogs. Dice que requiere mucho tiempo y aunque puede compartir tus blogs en las redes sociales, es posible que con el tiempo se quede sin contenido para compartir y tenga que crear contenidos para redes sociales. Las redes sociales son un buen espacio de compartir temáticas y contenidos, pero digamos lo que esa utilización es muy escasa debido a que las redes sociales se convirtieron en una cosa completamente distinta para la que fueron realmente creadas. En la época de la pandemia se utilizaron algunos espacios de estos para poder tener una mejor comunicación con los estudiantes y poder hacer relevante ese proceso de enseñanza-aprendizaje que nos obligó a muchos o obligó a muchos a entrar en este espacio de la virtualidad. Antes de eso había muchos profesores que eran completamente negados a participar en estos espacios y la pandemia nos obligó a hacerlo o los obligó a hacerlo. Y en ese orden de ideas además de que empezaron a utilizar nuevas herramientas y a conocer nueva manera de participar y de comunicarse con el estudiante, también se generaron unas herramientas nuevas dentro de todo ese espacio de las TAC, hablando de tecnologías de aprendizaje y conocimiento, que están inmersas dentro de las TIC, esas tecnologías de información y comunicación. Entonces aquí me dice cómo funciona la curación de contenidos, cómo encontrar contenido relevante. Entonces la curación de contenidos requiere que encuentre contenidos de alta calidad para tu público. El contenido que compartas en línea debe ser relevante para tus seguidores, que aborde temas que le interesen en función de tu sector o nicho y obviamente de nuestro saber específico, que es fundamental. Por ejemplo, supongamos que es un fabricante de vehículos electrónicos. Podría compartir artículos escritos por revistas especializadas o de consumo sobre políticas gubernamentales, innovaciones y otros temas populares. Dependiendo de tu público, en este caso es posible que tu público esté formado por consumidores, por los que las revistas de consumo pueden ser la mejor opción, pero hay muchas fuentes en línea entre las que debe elegir. En este caso, hablando de la educación, pues obviamente esas temáticas también es muy importante conocerlas y tenerlas muy claras y también pues conocer cuál es la temática que puede ser más interesante y de mayor relevancia. Esto es muy relativo. ¿A qué me refiero? A que una temática puede ser muy interesante porque puede ser la temática que a mis estudiantes, por ejemplo, más se les dificulta. O puede ser la temática más interesante o más relevante porque es la temática que a mis estudiantes más les interesa conocer, quieren más aprender de esa temática. Entonces, todo eso pues depende mucho de cómo organizar. Una vez que haya encontrado el contenido que desea compartir, es hora de organizarlo. Algunos contenidos son más oportunos que otros. Por ejemplo, un artículo sobre un evento reciente debe publicarse lo antes posible para que sea relevante. Pues hay cosas que son periódico de ayer, llamémoslo de alguna manera. Usted lo comparte y ya al día siguiente ya deja de ser interesante, pero hay temáticas que en el caso nuestro como educadores siempre van a ser relevantes porque son temáticas que son muy importantes dentro del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y que lo que podemos hacer es irlas enriqueciendo con esa curación que hacemos. Entonces, empezamos con una temática y vemos que encontramos más información que puede ser
mucho más enriquecedora y que ayuda mucho más en ese proceso. Entonces vinculamos esa información y podemos ir vinculando información e ir sacando una o eliminando alguna otra, o simplemente seguir enriqueciendo esos espacios. Por lo tanto, debe organizarse el contenido seleccionado por relevancia e incluir una parte del proceso de planificación, aunque el contenido curado puede complementar tu estrategia de contenido, no debe confiar exclusivamente en él. Obviamente hay que seguir buscando información, hay que seguir depurando esa información y hay que seguir contrastando la información. Y recuerden que en la medida en que consultemos esa información de fuentes de datos confiables, pues más, valga la redundancia, confiable va a ser para nosotros para cuando vayamos a compartir la información con las personas que deseemos hacerlo. Los beneficios de la curación de contenidos. Dice, la curación de contenidos es una parte esencial de una estrategia global de marketing de contenidos para muchas empresas que carecen de recursos para crear sus propios contenidos con regularidad. Algunas ventajas de la curación de contenidos son las siguientes: conectar con tu público, ahorrar tiempo y dinero, mantener relevancia. Esto en cuanto a este artículo, a este blog, que pues me parece que tiene muy buena información al respecto. En cuanto a este blog que se llama Curación de Contenidos, Tipos y Herramientas y Tips, también pues nos habla directamente de la curación como tal, pero también nos habla del marketing de los contenidos y del benchmarking, que son dos términos, perdón, que se vienen trabajando hace muchos años a nivel mundial. Esto en cuanto al desarrollo del mercadeo como tal de los mismos contenidos, ¿cierto? Nos vuelve y nos reitera que es la curación de contenidos, pero yo quiero ir un poco más allá porque es necesaria la curación y tipos de curación de contenidos, en el cual nos habla que el concepto de la curación de contenidos es relativamente nuevo. Nos habla que se viene manejando desde el 2011 y pues nos da alguna otra definición al respecto. Y aquí nos habla de cuando un curador se dispone a hacer su trabajo, puede optar por diferentes tipos de curación de contenidos: la agregación, la destilación, la elevación, la mezcla o mashup, la cronología, entre ellos, que son los más importantes. Entonces dice, la agregación. Este tipo de curación consiste en agrupar todos los contenidos que el curador considere interesantes acerca de un tema en un único lugar, de forma que ahorra muchísimo tiempo de búsqueda a sus consumidores. Entonces, lo que hablábamos, encontrar contenidos importantes, relevantes, y de pronto agruparlos en un blog, en una página web, en un video también, bueno, entre otros espacios. De pronto también en un recurso educativo digital, en la creación de esos espacios, o directamente en un entorno virtual de aprendizaje como una especie de curso. La destilación, en este caso, el curador creará un nuevo contenido a partir de puntos más importantes de las publicaciones originales, lo que viene siendo un resumen. Aquí hablando de destilación, pues es escoger varios contenidos y de esos contenidos extractar lo más importante y de acuerdo a ello crear un nuevo contenido, ¿cierto? No agruparlo, no llevarlo a un producto digital como un blog o una página web, sino ya crear un contenido independiente con, aparte de los contenidos que consultamos. La elevación, la curación de contenidos por elevación se centra en encontrar nuevas tendencias gracias a la observación, el análisis y la capacidad de relacionar la información de contenidos diversos con el tema a tratar. Entonces esto pues es como implementar esa curación para lograr coger esos contenidos y ponerlos en un espacio, digámoslo así, que me permita unificar mucha temática y de acuerdo a esa temática, pues tener un poco más de avanzado
en el tema como tal, en la temática como tal. Y aquí en la mezcla me dice que la curación de contenidos por Mashup es el resultado de las mezclas de varias publicaciones con nuestro aporte personal para dar lugar a una nueva pieza enriquecida. Esto, digámoslo así, podría ser una mezcla entre destilación y elevación, ¿cierto? Con lo cual, pues lo que se busca es, además de compartir contenidos que encontremos, darle nosotros nuestro propio aporte con el fin de que vean la creación directa de cada uno de nosotros. Y en cronología, este tipo de curación es muy útil cuando se requiere mostrar la evolución en el tiempo de algún concepto o idea o de alguna temática. Entonces, digámoslo así, que es hablar casi que de una línea de tiempo en el cual empezamos a hablar de una temática y vamos diciendo cómo se ha ido desarrollando esta temática en el tiempo y cómo han ido cambiando su definición de acuerdo al desarrollo que se le ha venido dando a esa temática como tal, ¿cierto? Eso básicamente. Y herramientas para la curación. Pues aquí me menciona 4 que, digámoslo así, podría decirse que las más utilizadas, pero hay otras que también ahorita vamos a mencionar que las mencionamos dentro de los pasos de nuestro curso, pero aquí está Feedly, Buffer, Pocket y Flipboard, que son pues 4 herramientas que se utilizan muy frecuentemente y que tienen mucha relevancia, llamémoslo así. Bueno, en el paso 6 me dice, con base en la información anterior, seleccione un tema de su interés o área de formación que orienta como docente y realice un proceso de curación de contenidos educativos que le permita clasificar información pertinente de diferentes formatos digitales para la producción de un contenido audiovisual. Cuando hablamos de la producción de un contenido audiovisual, quiere decir que vamos a crear un video, ¿cierto? Y cuando hablamos de clasificar esa información de acuerdo a un área específica de su interés o de su área de experticia, pues es importante tener en cuenta que información encontramos en muchísimos formatos y en muchísimos productos digitales, ¿sí? Como recursos educativos digitales, como objetos virtuales de aprendizaje que pueden ser infografías, pueden ser presentaciones, pueden ser eh, videos, audios, o también en entornos virtuales de aprendizaje, en cursos en los cuales pues nos muestran también la información. Dice, como resultado del proceso de curación de contenidos, integre los elementos que orienta la construcción de un contenido audiovisual para el contexto de enseñanza a través de una herramienta online de curación de contenidos. Entonces, hay que manejar una herramienta online de curación de contenidos, la que ustedes deseen. Ahí les mostré algunos ejemplos. Aquí nos hablan también de alguna otra que ahorita les voy a mostrar, que también es muy utilizada, y ustedes escogen la herramienta de su gusto. Comparten el tablero de anotaciones la siguiente información: datos del contexto educativo, institución educativa, área y tema. Cuando hablamos del contexto educativo, pues estamos hablando casualmente de eso, de la institución, dónde se encuentra, si es rural, si es urbana, ¿cierto? El área temática es distinta al tema, obviamente. Entonces, cuando hablamos de un área, estamos hablando de matemáticas, de inglés, de biología, de educación física, bueno, etcétera. Y ya la temática pues es muy específica. En matemática la regla de 3, en biología los invertebrados, en educación física, no sé, el ejercicio muscular, bueno, etcétera, ¿cierto? Y seleccionado para realizar la curación de contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de esto vamos a empezar a realizar nuestra curación de contenidos. La URL o link de la curación de contenido desarrollada en una herramienta de curación online. Entonces, vuelvo y les repito, ustedes pueden escoger la herramienta de curación que deseen. Aquí de todos modos se les sugiere alguna herramienta, pero es importante pues que tengamos en cuenta que hay muchísimas de ellas. Yo les sugiero que entren, las revisen, las miren, las lean, las detallen y de acuerdo a eso pues escogen la herramienta que a ustedes más les guste, les convenga o les parezca más amigable para trabajar.
Dice, el profesor revisará la información compartida y emitirá retroalimentación sobre el proceso de contenido de curación que realizó, conceptualizando si los contenidos curados pueden utilizarse como insumo en la creación del producto audiovisual para el contexto de enseñanza. Entonces, en este orden de ideas, vuelvo y les repito, esa retroalimentación, ustedes me pueden enviar esa información o a través del tablero de anotaciones o a través del correo institucional en el momento que la tengan lista. Simplemente yo entro, la reviso, les hago las observaciones pertinentes y les devuelvo la información para que ustedes ya empiecen a mirar para la creación de su video como tal. Dice, posteriormente a la realimentación recibida, documente la información correspondiente en el capítulo 1 del formato del entregable 1 que está aquí en este enlace y yo lo tengo aquí ya descargado. Entonces es un formato en el cual pues ustedes ya van a encontrar, digámoslo así, la estructura y van a encontrar también alguna información relevante con respecto a qué debe ir en cada uno de los espacios de este formato como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos hablan de Scoop It, que ese es otra herramienta de curación. Subway y Designer, que ahorita pues también los tengo por aquí. Sí, por aquí están. Ahorita los vamos a revisar más detalladamente. Y en cada uno de los capítulos, pues me da una pequeña descripción de qué debe ir en cada uno de esos espacios. Entonces, en el capítulo 1, curación de contenido para el producto audiovisual, el contexto de enseñanza, la contextualización y una tabla con la descripción del contexto educativo y ahí les dicen qué debe ir en cada uno de esos espacios. En el 1.1 dice captura de pantalla de curación de contenidos publicada en la plataforma Scoop It, Subway o Designer. Entonces aquí les sugieren 3 plataformas para la curación de contenidos, además de las que yo ya les mostré, que también son muy populares. Por ejemplo, Flipboard es una de las más utilizadas, pero por aquí en este curso les sugieren una de esas 3. Si ustedes deciden utilizar otra, no hay problema, pueden utilizarla sin ningún problema, mientras sea una herramienta, una plataforma para hacer la creación o la curación de contenidos. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Pues debemos tomar capturas de pantalla, ¿cierto? Y colocar pues el enlace como tal. Aquí la URL o el enlace de la curación de contenidos, aquí mismo, como les decía, se coloca acá. En el capítulo 2 ya la producción audiovisual del contexto de enseñanza. Entonces, ¿qué pasa? Pues la producción audiovisual es la creación del contenido del video como tal. Hay muchísimas herramientas para la creación de videos. Aquí en este espacio se recomienda crear el video y subirlo a un Drive, puede ser Google Drive o OneDrive. Yo también les sugiero como adicional que pueden hacerlo subiéndolo a su canal de YouTube. Todos los que tenemos un correo un correo no, una cuenta en Google, porque no tenemos un correo, tenemos una cuenta en Google. Allí contamos con unas herramientas, con unas aplicaciones que podemos utilizar y una de estas aplicaciones es YouTube. ¿Por qué se les recomienda subirlo a Google Drive o a OneDrive o a cualquiera de los Drive? Porque alguno puede utilizar, por ejemplo, Dropbox, que también sirve. Es para que, teniendo en cuenta que no debemos compartir los videos en formato MP4, MP3 o MP4, sino debemos compartir el enlace que nos genera o el Drive o en este caso YouTube, o si desean hacer el video en Vimeo, también Vimeo les genera un enlace directamente del video en Vimeo o en cualquier otra herramienta. Particularmente yo les sugiero para realizar el video que lo hagan directamente si trabajan en grupo desde una herramienta de creación de sesiones en línea, como puede ser Teams, como puede ser Meet, como puede ser Skype.
bueno, no sé qué otra se me escapa en el momento, cualquiera de ellas que les genere una grabación y esta grabación directamente la pueden subir o al Drive, como lo recomienda la actividad, o directamente a YouTube. Recuerden que si es a cualquiera de los Drive, pues ustedes simplemente hablando de las herramientas de Google, ustedes pueden entrar aquí a las aplicaciones y aquí encuentran el Drive. Y en ese Drive, pues simple y llanamente pueden agregar, pueden subir. Aquí donde dice nuevo, le dicen subir archivo y encuentran dentro de sus archivos donde tengan el video. Aquí, por ejemplo, hay un video que se llama Sesión en línea, bienvenida entregable 1, evaluación de red. Digamos que es este, yo simplemente le doy clic y le digo abrir y él me lo va a subir al Drive como tal. Aquí le voy a decir cancelar porque no deseo subirlo. Si es el OneDrive, pues exactamente lo mismo, simplemente aquí en la botonera donde están las aplicaciones, voy al OneDrive y en el OneDrive le digo agregar uno nuevo, le digo documento. Mm, Aquí nuevamente voy, lo escojo. Perdónenme esto acá, pero es que esa es la creación de un recurso educativo digital y fue lo último que hice. Entonces, es lo que me está mostrando. Donde tengo aquí descargas. Aquí está el video. Entonces, lo mismo, le digo abrir y él inmediatamente me lo va a empezar a subir ¿a qué? Acá, al OneDrive. ¿Sí? Bueno. Ese sí no tengo problema de dejarlo ahí, pero le voy a decir salir para no agregarlo. Y si desean agregarlo a su canal de YouTube, por ejemplo, yo todas mis grabaciones de mis encuentros sincrónicos las subo a mi canal de YouTube. Entonces simplemente vamos a YouTube y en YouTube hacemos el mismo procedimiento. Simple y llanamente, pues puedo ir aquí en la parte superior donde aparece la cámara y le digo crear, o puedo ir a donde dice mis videos y al entrar a mis videos me dice YouTube Creator. Entonces le digo crear, le digo subir video, le digo seleccionar. Aquí lo busco, lo selecciono, le digo abrir. Y él empieza ahí ya a subirlo. Aquí ya me muestra el enlace del video. Este ya lo puedo compartir. Simplemente voy siguiendo aquí los pasos. Le digo que no está creado para niños. Le digo siguiente, siguiente, siguiente. Público en general. Si lo coloco privado, recuerden que al colocarlo privado no me lo va a dejar compartir. Entonces nadie lo va a poder ver. Y le digo publicar y listo. Ese es el proceso. Aquí tampoco le voy a decir que me lo suba porque no me interesa. Ya está el video acá. Si ustedes ven, aquí están todos los videos de todos los cursos, pues de todos los cursos de la especialización. Si ustedes desean consultar algún video, pues también pueden hacerlo. Ustedes van a tener acceso a ese canal de YouTube. Bueno, sigamos por acá. Entonces aquí me dice, revise las siguientes infografías en las que destacan conceptos, características, etapas, herramientas y recomendaciones para la producción y difusión de productos audiovisuales orientados a procesos de enseñanza. Entonces aquí, ¿qué es lo que me hacen en este espacio? En este paso 8, pues me muestran cómo puedo crear mi video y de qué manera puedo editarlo, puedo organizarlo, etcétera, etcétera. Entonces, pues todas estas enlaces también les sugiero que los consulten, ¿sí? El video de un guión, exactamente todo, un sitio web, bueno, etcétera. Dice, participe en la clase en línea que ofrecerá el profesor de conceptos, métodos, herramientas y estrategias de difusión para la producción audiovisual tipo video orientada al contexto de enseñanza. Bueno, lo que les comenté de la creación de los videos, pero hablando de alguna herramienta particular para creación de videos, a mí me gusta recomendar esta herramienta que me parece muy práctica y se llama ScreenPal.
Es una herramienta que podemos descargar, pero vuelvo y les repito, si ustedes van a trabajar en grupo, es mejor que lo hagan directamente desde una herramienta para crear sesiones en línea o encuentros sincrónicos, una herramienta sincrónica como tal. Pero los que trabajen de manera individual lo pueden hacer desde esta herramienta, descargándola, se llama ScreenPal. Simplemente él me dice aquí grabar, cuando yo le digo grabar, él me va a dar, perdón, 3 opciones. Entre ellas, una de las opciones es pantalla, la otra es cámara. En este momento, pues no me va a aparecer la cámara porque la estoy compartiendo en Teams. Y otra que dice ambos, donde yo puedo aparecer y puedo ir mostrando mi pantalla. Simple y llanamente yo le digo aquí grabar y después lo reviso. Si no me gusta, lo cancelo, lo elimino, lo puedo editar. Es una herramienta que es muy práctica y se me facilita para muchas cosas. Bueno, recordarles que tenemos un nuevo encuentro sincrónico, si Dios lo permite, el martes el martes 26. No sé si con los otros cursos ya tengan programado eso, pero si es así, pues lo moveremos para el miércoles 27 a esta misma hora. Apoyes, bueno, entonces dice, desarrolla el contenido del capítulo 2 del formato entregable 1 de acuerdo a las instrucciones allí registradas y las orientaciones ofrecidas en clase en línea. Con base en la información diligenciada en el capítulo 2 y los contenidos establecidos desde el proceso de curación, elabora el producto audiovisual de enseñanza de tipo video entre 10 y 20 minutos. Como es un video largo y pesado, por eso no se puede compartir directamente en el formato que lo hagamos, sino hay que subirlo o al Drive o a un buscador de videos, a un editor de videos, a un productor de videos como lo es YouTube o Vimeo. Y publica el contenido aquí mismo dice, en Google Drive para su respectiva revisión. Puede ser Google Drive, puede ser OneDrive, puede ser Dropbox, puede ser YouTube, pero debemos compartir el video ya desde un enlace para poderlo visualizar de manera, digámoslo así, mucho más sencilla. Y aquí nos muestran esta infografía de software para la producción audiovisual, Microsoft Designer, AllWriter, Stageway, Scope, pero estos también son herramientas para la curación como tal. Microsoft Stream es un servicio de administración de videos. Microsoft Teams, que es una herramienta para crear videos, pero de manera sincrónica. Filmora, que es una plataforma de video multifuncional. OneDrive, que es pues el espacio para el disco duro en la nube, que normalmente lo llamamos así. Y el paso, bueno, pero espéreme tantico antes de pasar al siguiente paso. Entonces, en el capítulo 2, en la producción audiovisual, pues lo mismo, aquí les hablan del guión, cómo se debe construir el guión, la descripción del guión para la producción audiovisual, los autores, el título, el tipo de video, el objetivo, la audiencia para la cual se creará el video, el tema del video, la estructura narrativa, la sinopsis, el formato del video del producto audiovisual, la URL, y los elementos de accesibilidad para la producción audiovisual, o sea, para el video, el diseño, la interfaz, el formato, las indicaciones, el acceso móvil, ¿cierto? La duración, etcétera, el registro y seguimiento del plan de rodaje, cómo desarrollaron eso. Eso es más una información porque pues ustedes van a crear el video de acuerdo a la curación y de acuerdo a eso pues es un video entre 10 y 20 minutos que debe llevar una estructura como tal. El registro y seguimiento del cronograma de producción, entonces cómo desarrollaron esa producción, cómo cada uno de los pasos, cómo fueron editando, cómo fueron diseñando el video y de acuerdo a eso y de acuerdo a la herramienta que escogieron, pues cómo cargaron el video también al espacio donde decidieron cargarlo, si fue un Drive o fue YouTube o Vimeo o otra plataforma de videos como tal.
Bueno, eso hablando del paso 2. Dice, después de publicar el producto audiovisual en Google Drive, desarrolla el plan de difusión para la producción audiovisual del contexto de enseñanza, según lo establecido en el capítulo 3, formato de entregable 1. Entonces aquí nos habla de qué, de cuál va a ser la difusión, la publicación, cómo vamos a compartir esa curación y ese video que hicimos de acuerdo al desarrollo de la curación. Aquí también nos dan algunas indicaciones para que pues las tengamos en cuenta, por dónde lo podemos compartir, de qué manera lo podemos compartir, entre otras cosas. Y ya después las referencias. Y yo le sugeriría hacer una conclusión del desarrollo de este ejercicio, este entregable 1 como tal. Bueno, y el paso 11 me habla de los 3 capítulos que debemos desarrollar y me recomienda ir a las instrucciones. ¿Qué es importante de estas instrucciones generales del curso? Pues que nos habla de algunas puntos a tener en cuenta para el desarrollo del entregable, como la organización de los tiempos, observar los recursos, leer el curso virtual portable, participar en el foro punto de encuentro, analizar la rúbrica que es por la que ustedes van a ir siendo valorados y calificados en el desarrollo de sus entregables, el glosario del curso, la rúbrica del curso mismo, algunos otros espacios como la rúbrica, los sílabos, el glosario y los formatos de los entregables y la participación en los encuentros sincrónicos. Y recuerden que estas son actividades que se pueden trabajar de manera colaborativa en grupo, máximo de 3 estudiantes. También los que lo deseen trabajar de manera individual pueden hacerlo. Profe, que somos 4, bueno, toca que hagan 2 grupos de 2. Que somos 5, bueno, un grupo de 2 y un grupo de 3. Máximo 3 estudiantes por grupo. No olviden consultar la biblioteca, no olviden conocer y aplicar las normas ZAPA para citar y referenciar, para evitar cualquier problema de similitud o de plagio. Y aquí están las condiciones de entrega. Entonces dice, diligencia en formato entregable 1, siguiendo las instrucciones relacionadas en su contenido con la portada, la introducción, los 3 capítulos. Les sugiero que hagan una conclusión o unas conclusiones y las referencias. Este es un documento tipo informe escrito que está en un formato de Word, pero que les sugiero que lo pasemos a un PDF. ¿Por qué? Porque cuando lo mandamos en formato Word, suele pasar o puede pasar que se nos desconfigure y entonces no se pueda revisar de manera correcta la información que va en el formato, sobre todo porque hay cuadros y esos cuadros tienden a desconfigurarse. Entonces organicen su documento, pásenlo a PDF y de PDF sí lo suben a la plataforma. Recuerden la redacción del lenguaje técnico, revisión gramatical y ortográfica. Por favor, revisemos la ortografía. Encontramos a veces errores que parecen hasta increíbles, pero se nos pueden pasar. Entonces es importante revisar eso también. La coherencia en toda la información que enviemos y en la redacción que hagamos. Actividad de tipo individual o grupal, como dice ahí, documento en formato Word que les sugiero pasar a PDF. Antes de pasarlo a PDF, pues grabarlo como PDF con el primer nombre, raya piso, primer apellido, raya piso, entregable, raya piso 1. Si trabajan en grupo, cada uno de los integrantes del grupo debe enviar el entregable, esto con el fin de no correr el riesgo de que alguno se me quede sin calificar. Entonces, todos deben enviar el entregable, obviamente el mismo entregable, con el mismo nombre, rayapiso, apellido, etcétera. Y evitar utilizar caracteres especiales, tildes, ñes, con el fin de que podamos tener algún conflicto en el momento de subir el entregable. Algo más que yo les iba a decir acá. Perdónenme un segundo. Bueno, como decíamos, plazo máximo del entregable el 15 de diciembre. Tenemos un poco más de un mes.
Si Dios quiere, nos encontramos en 15 días. La idea es que ese encuentro dentro de 15 días sea un encuentro para que ustedes pues compartan información, despejen dudas, revisemos algún tipo de avance y entre todos pues enriquezcamos un poco más el proceso de aprendizaje. Y recuerden, cualquier asesoría podemos hacerla haciendo la solicitud simplemente, se comunican conmigo y la cuadramos en fecha y hora. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, y los avances directamente o al tablero de anotaciones o al correo institucional. Ya me acordé que otra cosa. Y por último, recordarles de qué manera tenemos que cargar nuestros entregables. Aquí le ponemos pues algún título. Si deseamos, escribimos algo aquí en el editor de texto. Vamos a seleccionar el archivo. En seleccionar el archivo, digamos que es este, por decir algo, y le digo abrir. Ahí apenas lo seleccioné, mucho cuidado con eso, debemos decirle adjuntar, porque si yo lo selecciono y no lo adjunto, cuando le diga aceptar no se va a visualizar, debe quedar así en azul. Al quedar así en azul, ahí sí le digo aceptar y lo envío. Bueno, buenas noches a las personas que fueron ingresando. Ahora sí me tomo un sorbo de agua y si hay alguna pregunta, por favor me alzan la mano para darles la palabra. Angélica, la curación de contenido, pues se sube la captura de pantalla y se coloca el enlace de la que nos genera la herramienta en la cual generamos la curación del contenido como tal. Sí, profe, me quedó clara esa parte. Buenas noches. Lo que no me queda claro es cómo revisa usted los contenidos que nosotros curamos en esa plataforma que escojamos. Porque cuando ustedes hacen la curación de contenidos ahí se va a reflejar de dónde están tomados esos contenidos. Entonces yo voy allí y los reviso. Ok, muchas gracias. Vale. Vuelvo y les repito, les agradezco que por favor entremos con nombre y apellido completo y por favor me alzan la mano para darles la palabra, porque por ejemplo aquí me está pidiendo la palabra Kate, pero no sé otra información al respecto. Le agradezco que se presente. Buenas noches, Buenas profesor noches, Eduardo. Mi señor. nombre es Caterine Galvis. Tenía inquietud con Gracias. eso también porque al inicio que usted comentó que era recomendable pues desde la cuenta, yo había ingresado desde el enlace que está en la plataforma y yo Sí, dije, de perfecto. pronto ingresé con mi cuenta personal y entonces cerré ahí e ingresé desde el correo y vi que nuevamente aparece Cate Galvis. Te voy a explicar por qué. Porque Sí. resulta que cuando tú intentaste ingresar desde tu, por favor me cierran los micrófonos, les agradezco. Cuando tú intentaste ingresar desde tu cuenta institucional, tenías ya abierto el Teams personal, entonces no cambiaste la cuenta en el Teams personal y por eso volviste a entrar desde Volví la a misma enlazar. cuenta. Entonces, Ok. para ese hecho, cuando lo vayas a hacer, necesitas cambiar la cuenta en Teams también. Ok. O puedo abrir desde el correo que usted nos envió, desde mi correo de UDES y abrir desde navegador. Ahí sí entraría con mi Sí, nombre creado en UDES, ¿cierto? sí, pero ten en cuenta que si tienes abierto tu Teams Teams. desde la cuenta institución, desde la cuenta personal, así lo hagas así, él te va a llevar directamente es al Teams personal. Entonces debes cerrar sesión en el Teams personal para que te abran el institucional. Ok, bueno, le agradezco esa parte. Sí, tenía dos, tres inquietudes. Con Señor. respecto al inicio pues, del proceso de curación, usted hacía unas recomendaciones pues, que también las hacen en las lecturas, que es lo de verificar bien como fuentes. Pues Ujú. uno dentro de la idea que yo tengo pues, del planteamiento del ejercicio, pues he tratado de ir mirando varias cosas, irlas cargando ahí en la plataforma de curación
pero pues realmente el filtro es el que es, no sé qué otra recomendación hay con respecto ya al filtrado. Ahí sí ya entra en juego, es como la intención que uno tenga con ese material, porque pues dentro de lo Exacto. que he seleccionado, yo sé que es material como confiable, de páginas de fuentes confiables y de algunas que sugieren en las mismas plataformas de curación, pero de ahí en Sí. adelante no sé cómo ir como organizando ya eso. Pues básicamente es eso, porque el curador lo que hace es buscar la información, buscar los contenidos e irlos eh, clasificando y realizando la curación como tal. Pero lo que se recomienda es que sea, pues primero que todo, de fuentes confiables y que sea de bases de datos indexadas, de buscadores académicos, que no sea lo primero que encontremos en la web porque hay mucha información que no es verídica. Ok. Dentro del paso a paso del entregable, habla ya de definir como el tipo de estructura narrativa y no sé si es que me salté dentro de las lecturas ese tema, no lo he encontrado, aunque pues lo busqué por aparte algunos tipos de estructura narrativa que uno puede emplear ahí en la construcción de lo que uno vaya a proponer. ¿Son esas que refiere a lineal, no lineal o circular? Ah, Exactamente. Y ok. sí, de pronto no sé, de pronto yo tampoco lo vi dentro de los contenidos que muestra el entregable, pero El entregable. la verdad tocaría revisar el sílabus. De pronto en el sílabus sí lo podemos encontrar. Ah, ok. Y lo otro es ya cuando uno va a plantear ¿cómo se dice? Bueno, la estructura del, Del del video, esquema audiovisual, sí. Habla del autor, el autor se refiere pues al personaje que uno va a construir ahí para narrar, que puede ser no necesariamente uno, los autores son porque pues accidentalmente vi por ahí un video como de algo similar y nombraban autoras, digamos unos personajes en el rol de estudiantes o puede ser en pero el rol de un profesor, pero cuando no. el autor directamente serían ustedes. Ah, ok. Esa era mi inquietud, si Vale. puede ser algún personaje que se cree ahí que sea el narrador del No, producto audiovisual. pues lo ideal es que, Omar, por favor me cierras el micrófono y ya te doy la palabra. Te agradezco. Directamente ustedes, porque son los que están creando pues el contenido temático del entregable, Caterina. Ah, ok. Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. Verónica, ya le doy la palabra, Omar. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo también tengo una duda parecida, es que dijiste que usáramos herramientas como por ejemplo Teams, un Zoom, porque en encuentros lineales y estamos en grupo. Es que es obligatorio que aparezcamos nosotros en el video. No es que sea obligatorio que aparezcan en el video, Verónica, pero se debe evidenciar que todos participaron en el desarrollo del video. Pero nosotros podemos utilizar, digamos, herramientas que hagan de mi voz o sea mi voz, pero modificada con alguna inteligencia, o es obligatorio que de alguna manera sea yo quien aparezca. Verónica, lo importante es que yo pueda comprobar que las dos o las tres personas que están participando en ese entregable participaron en el video. Listo, perfecto, muchas gracias. Omar, ahora sí, si nos quería comentar algo, lo escuchamos. Bueno. Bueno, mis queridos estudiantes, eso era lo que yo tenía para compartirles en la noche de hoy. Si Dios quiere, mañana les estaré compartiendo esta grabación desde mi canal de YouTube. Eh, y de pronto ya le voy a dar la palabra, y de pronto les estaré compartiendo algún otro tipo de información que pueda ser útil para el desarrollo de este entregable. ¿Listo? César, Buenas noches, profesor. Una pregunta. Los links que usted compartió por la pantalla no son César, lineales. tiene entrecortado el audio, no le estoy entendiendo, disculpen.
César. No, César, parece que tienes problemas de conectividad porque está muy entrecortado su audio. Si quieres, revíselo, por favor. Mientras tanto, le voy a dar la palabra a Diego. Diego, buenas noches. Buenas noches, profesor. Mira, dentro del canal de YouTube que usted nos mencionó, encontramos ejemplos de videos de compañeros o algo por el estilo para tener idea de lo que han hecho ellos y así mismo nosotros guiarnos. No, no, señor, pero sí tengo entendido y sé que se encuentran algunos ejemplos, algunos videos creados por sus compañeros directamente en el canal de YouTube, pero no en mi canal, ¿no? En la plataforma de YouTube. Pero Vale, entiendo, yo no los tengo referenciados y no se los podría compartir porque no es producción mía, me hago entender. Claro que sí, profe, entiendo. Vale, perfecto. Bueno, César, nuevamente hagamos el intento. Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? No, ¿No? no. Yo particularmente no lo estoy escuchando claro, o sea, tiene intermitencia. Bueno, muchas gracias. Si quiere, Ahí escríbame. muy bien, maestro. No, si quiere, vuelve e intente porque al parecer se arregló. Si quiere, vuelve e intente. Hola, ¿sí me escuchan? Acerque un poquito más el Yo micrófono. lo escucho bien, profesor. Si quieres, yo la verdad es que le escucho muy bajito e intermitente, entonces la verdad, no, pero si quieres te acerque un poquito más el micrófono o súbame un poquito el tono de la voz a ver si lo puedo escuchar mejor. Sí, señor. Tengo una duda con respecto a las páginas que usted compartió. ¿Esas usted las comparte por la plataforma? Mañana se las comparto con la grabación de este encuentro, lo que les mostré de los blogs, mañana se las comparto con la grabación de este encuentro para que también las tengan presentes como información. Claro que sí, César. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, entonces de mi parte no es más por la noche de hoy. Les deseo a todos una feliz noche, un feliz fin de semana. Síganse cuidando. Cualquier cosa estamos en contacto. Feliz noche y bendiciones para todos. Que estén muy bien. Feliz noche. Muchas gracias. Profe, gracias. Feliz noche, hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Muchas profesor. Gracias, profe, por la clase.